Ante todo, quiero agradecer a Fabrice Parisot por la invitación a este evento, donde voy a hablar de los cauces invisibles de las letras, del camino hacia mis mundos novelados desde las historias leídas en mi biblioteca personal. Comienzo diciendo que una de las cuestiones más difíciles de responder en cualquier pregunta de ese medio centenar de entrevistas importantes que me han hecho a lo largo de mi carrera es qué libros me han marcado, impactado, influido. Siempre he respondido que cuando uno se mete en este mundo de las letras, descubre que cada día llega un libro que resulta fundamental en ese escritor que pretendemos ser. Un escritor es lo que lee, creo sinceramente. Pero para responder esa pregunta, apuesto cada vez por unir lo sentimental, es decir, esas marcas en el espíritu que también dejan algunos libros, a lo técnico, a lo específico literario, esas enseñanzas sobre el cómo de la escritura. Siguiendo ese camino, puedo mencionar Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, mi pasión de lector en mi ya lejana infancia. Fue el libro que me empujó a escribir a los 7 años cuando perpetré lo que fue mi primer intento literario. 7 páginas emborronadas por mi letra enorme y deforme de entonces, contando una historia cursi que mi madre me hizo recordar muchos años después al enseñarme aquellas hojas ya amarillentas que ella conservaba como un tesoro. Menciono también El pan dormido, la más genial novela de José Soler Puig, un autor de la altura literaria de Alejo Carpentier y Guillermo Cabrera Infante, aunque lamentablemente casi desconocido fuera de Cuba por su insistencia de permanecer y morir en Santiago de Cuba, al otro extremo del país, muy lejos de los circuitos culturales, las capillas literarias y los conciliábulos políticos que sirvieron de promoción internacional a la excelente obra de Carpentier y Cabrera Infante. Y menciono a Soler Puig y a esa novela porque en sus páginas descubrí que es posible conseguir eso que llaman estilo personal, y porque luego de haberlo leído tuve el privilegio de estar cerca de él y pude escuchar de su boca las claves que le permitieron llegar a ese estilo único e inimitable que lo coloca como un ícono de la novelística en la historia de las letras cubanas. Después cito a un binomio de autores que no puedo separar porque a ellos debo mi modo de escribir, el mexicano Juan Rulfo con sus maravillosos y perfectos cuentos y el norteamericano Erskine Caldwell con su ríspida y desalmada prosa al abordar los conflictos humanos límites. Finalmente, Vargas Llosa y toda su primera novelística, especialmente esa genialidad que es Conversación en la Catedral, de donde bebí todo lo que domino de las técnicas literarias. Todo lo anterior, queda claro, apunta a la existencia de ese espacio de libertad que es la biblioteca. Y en mi caso particular, en la configuración de ese espacio, confluyeron dos hechos esenciales. Por un lado, vivir en un país en el que mediante un proyecto de publicaciones conocido como Plan Carpentier, era fácil llenar los estantes de nuestros libreros con las mejores obras de la literatura cubana y universal a precios casi risibles. Por ejemplo, la edición del Conde de Montecristo de Alejandro Dumas costaba 65 centavos de peso cubano, unos 45 centavos de dólar al cambio de la época. Y por otro lado, al hecho de que mis padres ejercieran la muy noble, siempre sufrida y muy mal pagada profesión de maestros y que fueran amantes fervientes de la lectura. Con lo cual, mi primera biblioteca, un librero que llegaba hasta el techo en una de las paredes de mi cuarto, se conformó con libros que fui extrayendo de esos otros 4 libreros imponentes que se alzaban en la inmensa sala de nuestra casa, en un perdido pueblito de campo en el oriente de Cuba, donde pasé mi infancia y viví hasta los 11 años. Mi otra pequeñísima biblioteca estuvo conformada por los libros cristianos para niños que, contra la voluntad de mis padres, me regalaba mi abuela Caridad, rabiosa, católica, apostólica y romana, en su pomposo ejercicio al frente de las viejas beatas de la Iglesia Católica de una ciudad hoy tristemente conocida a nivel internacional, Guantánamo, ciudad donde, por cierto, nací un 6 de enero de 1967. Y no cito esta fecha solo por citar, sino porque nacer el día de una de las más importantes celebraciones católicas, el Día de los Reyes Magos, le confería a mi existencia un misticismo cristiano que mi abuela defendía con uñas y dientes contra el ateísmo militante y revolucionario de mis padres, regalándome libros, pero siempre libros cristianos, Biblias ilustradas para niños, cuadernos ilustrados con los evangelios, libros para dibujar con pasajes de las Santas Escrituras.
Como podrán suponer, por órdenes expresas y firmes de mi padre comunista, ninguno de esos libros podía salir de la casa de mis abuelos maternos en Guantánamo. A los 11 años, mis padres se trasladaron a la bulliciosa Santiago de Cuba. Era una ciudad culturalmente impresionante, una intensa actividad teatral para niños y para adultos, pero esa ya yo la conocería después, los mejores carnavales de la isla y en esa época uno de los mejores de América Latina, hasta el punto de que se les comparaba y se les ponía a la altura de los carnavales brasileños de Río de Janeiro, y las esquinas y bares del casco histórico de la ciudad llenas de trovadores muertos de hambre que cantaban boleros por un trago de ron o unas monedas. Trovadores que curiosamente se harían millonarios a finales de la década del 90 gracias a que un empresario extranjero los rescató y los paseó por el mundo en un fenómeno conocido como Buenavista Social Club. Y era Santiago, además, el paraíso de las bibliotecas públicas. Hasta las más pequeñas escuelas tenían una voluminosa y muy nutrida biblioteca y también, muy importante, una adorable bibliotecaria que sentía pasión por el mundo de los libros. Corrían además los años de auge de un proyecto cultural de la Revolución que se llamó Campaña Nacional por la Lectura, y en cada escuela se incitaba a los padres a motivar a los niños para que leyeran. Había círculos de lectura y otras muchas iniciativas culturales para fomentar el interés por la lectura, y eso coincidía con otro proyecto fundamental en el escenario de la cultura cubana, la Red Nacional de Talleres Literarios, establecidos a nivel de escuela, de municipio, de provincia y de nación, con un concurso nacional al que llegaban las mejores obras literarias escritas por jóvenes desconocidos. La Biblioteca Provincial Elvira Cape en Santiago de Cuba se convirtió para mí en una visita obligada cada semana. Apenas 4 años después, ya vinculado al movimiento de talleres literarios que dirigían reconocidos escritores santiagueros, a mis visitas a esa biblioteca sumé las visitas a las bibliotecas personales de dos grandes figuras de la cultura en la ciudad: el novelista José Soler Puig, de quien ya hablé, y el ensayista Ricardo Repilado, un respetadísimo y muy temido profesor de la Facultad de Letras en la Universidad de Oriente, que me lanzó el mayor reto que como lector tuve en esa época. Al saber que me gustaba leer y que soñaba con ser escritor, me hizo una lista de 200 libros de la literatura universal que yo sí o sí tenía que leer si quería realmente llegar a ser un escritor. Era un listado que iba desde los clásicos antiguos, pasando por los más definitorios libros de las diferentes filosofías, las literaturas en lenguas rusa, francesa, inglesa, portuguesa, japonesa, árabe, hebrea, la generación perdida norteamericana y muchos otros grupos o fenómenos literarios, hasta llegar a lo por entonces más moderno, los libros del boom. Como supondrán, la búsqueda de aquellos libros me obligó a ampliar mis buceos en otras bibliotecas. Y esos 200 libros comprados, regalados o, lo debo confesar, también muchos robados, intentando convencerme de que no era tan grave robar esos libros porque eran obras que nadie leía, fueron ocupando un sitio especial en mi librero más definitivo que llenó todas las paredes de mi cuarto allá en Santiago de Cuba. Esos libros en 1986 se fueron a vivir conmigo a La Habana, donde viví hasta que me desterraron en el año 2005. Y esos libros, esos 200 libros, siguen estando allá, en mi cuarto, en la casa de mis padres, en el populoso barrio de Centro Habana, junto a otros cerca de 12.000 libros que todavía sueño con alguna vez poder recuperar. Tras mi destierro, e insisto en la palabra porque me niego a decir exiliado, emigrado, ya que jamás quise irme de Cuba y vivo en el exilio porque las autoridades de mi país me impidieron y hasta hoy me impiden regresar a la isla, en estos 17 años viviendo en Berlín, otra biblioteca ha crecido, esta vez con cerca ya de 2.000 títulos, la mayoría de ellos enviados desde Cuba por colegas, regalados en eventos internacionales por escritores latinoamericanos amigos o comprados por mí con especial fijación en las obras publicadas por las pequeñas editoriales independientes que, debo decirlo, son las que hoy verdaderamente apuestan por la mejor literatura. En todos estos años, desde que publiqué mi primer cuento en 1982 y desde que, bajo ese influjo mágico de ver impresas mis palabras, la historia que como un demiurgo había creado, asumí que mi mayor sueño como ser humano era convertirme en un escritor, sin darme muchas veces cuenta
he ido comprendiendo la verdadera razón de aquel primer consejo que me dieron los grandes escritores cubanos que tuve el privilegio de tener como maestros en aquellos mis primeros pasos en las letras. Para ser un buen escritor hay que leer, me decían, y llevaron este consejo aún más al límite de lo exagerado. Se ha demostrado que para escribir un cuento excelente tienes que haber leído al menos 100 cuentos de otros escritores. Algo que no sé si será cierto, pero que yo me creí en ese tiempo como la mayor de las verdades. Detrás de ese consejo hay una verdad que sí es innegable, que es casi absoluta. Entre lo que un escritor lee y lo que ese mismo escritor escribe, hay conexiones muy sutiles, cauces invisibles, vasos comunicantes que enriquecen el proceso creativo. Y es un proceso muy simple que ocurre de modo natural. La lectura de una simple frase en un buen o también en un mal libro puede activar la imaginación, la generación de otras escenas no leídas, escenas de nuestra propia creación. Recuerdo perfectamente que aquel primer y horrendo escrito mío nació cuando, al leer las aventuras de Tom Sawyer, descubrí muchas similitudes entre la historia de Tom y mi propia historia. Ambos vivíamos en un pueblito del campo. Ambos preferíamos escaparnos del manto protector y a veces tiránico de nuestras familias, él de su tía Polly, yo de mi sobreprotectora madre y mi tiránico padre, para irnos a hacer travesuras con nuestros amigos. Tom se escapó con su amigo en una balsa por el río y se pierde mientras todos los habitantes y las autoridades del pueblo lo buscan desesperadamente, y yo invité a mi mejor amigo a robarnos un tiburón cabeza de martillo de la carnicería del pueblo para irnos a nadar con él a las aguas revueltas del río cercano a mi pueblo, mientras los habitantes y las autoridades buscaban al ladrón del tiburón y a unos muchachos perdidos, es decir, a nosotros. Y lo más genial para mí en ese entonces, Tom sentía una pasión por la bella Becky Thatcher y yo estaba perdidamente enamorado de mi compañerita de aula, la hermosa y rebelde Betty, mi primera novia. He experimentado muchas veces esos cauces invisibles entre eso leído que provoca un acto creativo. Pondré algunos ejemplos. Mi primer libro de cuentos, Tiempo en Cueros, fue mi reacción contra dos libros, uno de cuento y una novela, publicados en esos años de la década del 80 por el reconocido escritor cubano Zenel Paz, alguien que poco después se convirtió en un gran amigo, quien ganó fama internacional gracias a la adaptación al cine de uno de sus mejores cuentos, El Lobo, El Bosque y El Hombre Nuevo, en la película Fresa y Chocolate. El libro de cuentos se llamaba El niño aquel y la novela Un rey en el jardín. Contaban historias de un niño en un pueblo de campo y me parecían tan cursis las cosas que decía aquel niño y tan tontas las anécdotas que le pasaban, que decidí escribir esas otras historias bien traumáticas que yo, como niño, había vivido. Otro ejemplo. La escena final en que Ulises y Heréndira envenenan y logran al fin librarse de la malvada abuela en la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada, fabuloso relato del novel colombiano Gabriel García Márquez, me puso ante mis ojos como si viera una película la escena final de mi novela Manana, un prostíbulo al sur, que permaneció inédita durante muchos años hasta que en 2007 decidí publicarla en la editorial Terranova de Puerto Rico bajo el nombre de Tatuajes para su venta en Estados Unidos. Y es también la terrible historia de una prostituta cubana, una jinetera, como llamamos en Cuba a las prostitutas, basada en un personaje real que conocí y entrevisté para escribir mi más conocido libro, Habana Babilonia o Prostitutas en Cuba. La frialdad con la que el personaje entierra la aguja de Arria en el ombligo de Remigio Torrico en el cuento La Cuesta de las Comadres de Juan Rulfo, eso que técnicamente conocemos como enfriamiento narrativo, que es en resumen el arte de contar lo más horrendo con la mayor naturalidad posible, estuvo siempre en mí como una letanía mientras escribía muchas de las escenas más crueles de mis novelas negras de la serie El descenso a los infiernos, especialmente cuando me veía obligado a justificar ante los ojos del lector la violencia absolutamente irracional con la que actuaba en los barrios de Centro Habana uno de mis personajes positivos, el viejo alcalde de la marginalidad, Alex Vargas. Otros fantasmas que me persiguen son las crudas escenas de las novelas El camino del tabaco y La tierrita de Dios de Erskine Caldwell. La abuela muriendo en el patio de la casa ante la mirada impasible de sus hijos y nietos, que observan incluso cómo las gallinas comienzan a picotear la cara de aquella fría mujer, los hijos abriendo huecos en la granja arruinada con la esperanza de encontrar oro, la sexualidad desbocada como alivio a la pobreza y las inhumanas traiciones que provoca,
La lectura de esa escena de la abuela, por ejemplo, desandando la finca y la casa como una gallina sin cabeza, bien lo recuerdo, fue como un fogonazo que me hizo soltar el libro, correr a mi máquina de escribir de entonces, una viejísima Underwood negra, y no pararme de allí hasta terminar uno de mis más personales y desalmados cuentos, Cirios, Rostros Grises y Una Flor en la Solapa, publicado en mi libro de cuentos Manuscritos del Muerto. Otro fantasma de Caldwell, ese espíritu de frialdad desolada y desesperanzada que flota sobre sus páginas, en las que recrea la desesperada soledad y el desamparo de las familias pobres del sur, estuvo también flotando sobre mí como un referente poderosísimo cuando escribí mi novela Las Raíces del Odio, en la que cuento la historia real de dos hermanos cubanos que, al emigrar a España, caen en las manos de una red neonazi de tráfico de migrantes latinoamericanos. Y la lectura de Hemingway, sus cuentos, aunque siempre fueron un impacto que mucho me ayudó a perfeccionar la búsqueda de la palabra precisa para narrar, fue la culpable de todas esas viñetas que aparecen en mis tres primeros libros de cuentos. En este caso, fue un ejercicio consciente de imitación, buscando descubrir cuál era el milagro de esa fuerza soterrada, de ese iceberg oculto bajo las aguas de la historia que dotaba de tanta vida a esas pequeñas pero inmortales escenas que él concibió con apenas un par de párrafos. Finalmente, el cauce invisible que considero más importante en mi vida como escritor. Mario Vargas Llosa era uno de los nombres con más horas a leer en aquella lista de 200 libros que el profesor Ricardo Repilado me había aconsejado. Por eso fue un impacto personal conocerlo en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo en el año 2000, él presentando su fabulosa La Fiesta del Chivo y yo mi imperfecto libro de cuentos Manuscritos del Muerto. Como yo no tenía dinero para comprar la novela, mi amigo, el escritor y político dominicano Marino Berigüete, me lo regaló y esa misma noche, conmocionado, la leí de un tirón. Descubrí en aquella lectura las claves para emprender de una vez por todas un viejo proyecto postergado año tras año sobre el cual tenía el más terrible de los miedos, la historia no contada de los secretos de Fidel Castro. Hasta ese momento, por tres razones había detenido el proceso de escritura de esa novela, mi novela Las Palabras y los Muertos, que casi me sabía de memoria. Había hecho un croquis, un esbozo de algunos capítulos el 8 de enero del 2000 y terminaría la cuarta y última versión el 12 de octubre del 2005, es decir, años después. La primera razón, porque no sabía cómo poner en una obra de ficción la compleja personalidad de Fidel Castro. La segunda, porque no me atreví a lanzarme contra una de las prohibiciones oficiales impuestas a la creación literaria en Cuba. Cuidado con la forma en que se escribe de los símbolos patrios y de los míticos dirigentes de la revolución. Y la tercera razón, porque no tenía idea de cómo encarar una novela histórica cuya trama todavía estaba sucediendo. La lectura de La Fiesta del Chivo esa noche del 2000 en el Hotel Santo Domingo echó por tierra todos esos obstáculos. Creí encontrar todas las claves que necesitaba. Y ya estando en el avión de regreso a Cuba, a falta de papel, me dispuse a escribir en una de las páginas en blanco del inicio de otra novela que también me había regalado mi amigo Marino Berigüete, Los Carpinteros, de Joaquín Balaguer. Como se sabe, casualmente, uno de los protagonistas de La Fiesta del Chivo. Así, en aquella página en blanco de Los Carpinteros, el 5 de mayo del 2000, a 30.000 pies de altura sobre el mar, escribí las que fueron las primeras palabras de Las Palabras y los Muertos. Fidel ha muerto, dice la hoja impresa que ha dejado uno de los asesores sobre uno de los burós de la oficina. Afuera, la ciudad parece mirar al Cristo que desde el otro lado de la bahía la bendice y por la Plaza de la Revolución comienzan a transitar autos mañaneros, todavía con los faros encendidos y el cuidado de quien maneja entre las brumas de la noche que ya se fuma bajo los primeros fulgores del sol. En marzo de 2006, ya desterrado y todavía exigiendo regresar a Cuba sin obtener respuesta del gobierno hasta hoy, por gestiones de mi editor alemán Peter Fecker, fui acogido en la beca de la Fundación Heinrich Böll y comencé así una estancia en Alemania que se extiende hasta hoy. Estando como becario en la que fuera la casa de campo de ese premio Nobel alemán, en un hermoso y aislado pueblo llamado Langenbrock, teniendo por primera vez en mi vida libertad total de utilizar internet, descubrí las bases del Premio Internacional de Novela Mario Vargas Llosa. Esta novela nació bajo el influjo de Vargas Llosa, Amir, me dije, y decidí enviarla a ese concurso.
En toda mi carrera literaria he ganado varios importantes premios, pero ese ha sido el único que estaba totalmente convencido de que iba a ganar desde la misma mañana en que imprimí, armé las copias y caminé 4 kilómetros para ir al cercano pueblo de Düren a poner el paquete en el correo destino Murcia, España. Ha sido esta novela, después de mi libro de investigación testimonial Habana, Babilonia o Prostitutas en Cuba, Jineteras en la edición de Planeta, mi obra más atacada por las autoridades culturales y políticas en Cuba. Le debo a las palabras y los muertos las etiquetas de mercenario del imperio, lamebotas del rabioso derechista Vargas Llosa, entre otras lindezas. Pero también le debo el mayor reconocimiento que he recibido de parte de colegas, escritores, críticos, académicos, lectores, aunque confieso que de no existir esas opiniones favorables sobre mi novela, me habría sentido más que satisfecho solo con los elogios que guardo en mis archivos como verdaderas joyas. Las palabras de la novelista alemana Herta Müller y del propio Mario Vargas Llosa, quienes han catalogado de excelente esta novela. ¿Qué más decir? Que me entristece que hoy, perdida la costumbre familiar de incentivar la lectura en los más pequeños de la casa, millones de seres humanos pierdan ese placer inmenso que es viajar, conquistar universos, hacerse mejores seres humanos, ser libres leyendo. Yo, como uno de los tesoros más hermosos de mi memoria en este mundo, recordaré siempre aquellas noches de mi infancia en que mi bella madre se colaba en mi cama y allí, acariciando su hermosa cabellera negra, me dormía en el remanso de paz de su voz, escuchándola leer para mí increíbles historias que cuando aprendí a leer quise seguir leyendo, sin saber que definirían totalmente al escritor en el que años después me convertiría. Muchas gracias.